Radio. La parrilla Los Cabritos es una cooperativa de trabajo ubicada en el barrio de Mataderos. Visítanos en Juan Bautista Alberdi 6161 o haz tu pedido al 4 68 63 063. También por WhatsApp al 11 67 97 40 74. Los Cabritos, la mejor carne argentina. Cuando aparece o se oculta el sol, estamos junto a vos acompañando cada momento con música. Antena Pueblo, tu radio. MCH, servicio técnico en refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración familiar, comercial, venta, instalación y mantenimiento. Comunicate al 15 27 90 97 90. MCH. Primavera, verano, otoño, invierno. Todas las estaciones en tu estación preferida. Antena Pueblo Radio. El Viejo Torino. Pizzería, restaurante, café, mesas al aire libre y espectáculos en vivo los fines de semana. Una tradición gastronómica en Mataderos. Escalada esquina Alberdi. 4682-3333. Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Disfruta tu día a pleno. Del sonido nos encargamos nosotros. Cada vez que tomas una decisión en tu vida, cambias tu futuro. Yara, Instituto Argentino de Refrigeración y Aire Acondicionado. Decidite y cambia vos también. Yara, Larrañaga 669, Ciudad de Buenos Aires. Sucursales en Moreno, San Martín, San Miguel, Escobar, Salto, Remedios de Escalada. Llama e inscribite vos también. 4635-7979.
Muy buenos días, estamos en una nueva emisión de martes a las 10, estamos con vos en nuestro programa número 237. Sí. Facundo Picó, ¿cómo estás? ¿Cómo tal? ¿Qué hace, Walter? ¿Cómo va? Bien, acá estamos. Pedro Chedrés, ¿cómo vamos? ¿Cómo va, Walter? Bueno, todo, acá estamos. Bien, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Mensajes al 11 21 88 39 49 y el directo al 28 20 37 73. ¿Sí? Bueno, otra vez tenemos que empezar con una mala noticia, ¿no? Que es la desaparición física de Tati Almeida. Una luchadora incansable por la búsqueda de su hijo Alejandro, de muchos hijos y muchos nietos. La búsqueda de verdad, justicia y gran luchadora por los derechos humanos. Está siendo velada tal como ella lo había pedido en Foetra y será inhumada al mediodía, a las 12, en el cementerio de la Chacarita. ¿Sí? También falleció otra de las luchadoras por los derechos humanos, esta vez en Mendoza. Exactamente es Angelina Caterino de Castro, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo. Y en el 2015 logró restituir la identidad de su nieta Claudia Domínguez Castro, nacida en cautiverio. Bueno, abuelas y madres de aquí del interior es un trabajo realmente importantísimo, el tema de derechos humanos, que incluso está, bueno, obviamente no hay gente que no estaba con su pensamiento político. Es más, bueno, Tati decía que ella era ultra gorila y que le salían los pelos por la remera, no por la camisa. Pero lo que nadie puede obviar, lo que nadie puede hacerse distraído o dejar de reconocer la lucha de madres y abuelas por la recuperación de sus hijos y nietos. Y a veces abuelas, muchos chicos, bueno, vivos, después de ya haber crecido, de haber tenido incluso formado su familia, o por lo menos para saber en dónde están, en dónde fueron enterrados o desaparecidos o inhumados, por lo menos encontrar un lugar donde saber que están y poder llorarlos en paz. Bueno, seguimos con martes a las 10. A veces, bueno, es difícil levantar este momento, ¿no? Digamos que dentro de un rato vamos a tener otra vez a Gabriel Rivas con nosotros. Ella es un habitual colaborador. Tiene dos especialidades. Una, acá me ha contestado que anda bien de tiempo, así que lo vamos a exprimir. Bárbaro. Me contesta, ¿no? Hola, bien, ¿te estás diciendo algo? Con Gabriel Rivas, Néstor, formalmente, Néstor Gabriel Rivas, Gaby para los amigos, nos conocemos desde chiquititos. Espera, vamos a hacer una broma. Gaby, querido, estamos en el aire, así que ya en un ratito te mandamos el enlace, ¿sí? Dale abrazos. Allá en el aire. Esto es radio o streaming, ¿verdad? Este es streaming, ¿verdad? Ponele 10:15 más o menos. O por ahí te lo mandamos ahora, cosa que ya vayas entrando. Vamos a hacer una cosa. Hacé tranquilo, prepárate tranquilo. 10:15 te estamos mandando el streaming. Te estamos mandando el enlace. Ahí está. Bueno, bárbaro. Seguimos. ¿En qué estábamos? Estamos en el programa 237. Sí. Y ahí sigue diciendo. Bueno, sigue comentando. Esto no se debe hacer en radio, che, ¿eh? La verdad que no. Pero acá hacemos tantas cosas que no se deben hacer que una más.
Una más no hay problema. En serio, ¿en qué estábamos, che? Porque se me fue. Con lo de Tati Almeida. No, ya lo de Tati ya lo habíamos hecho, lo habíamos dicho, lo habíamos terminado. Habíamos dicho que no se puede dejar de reconocer quien esté en su mismo línea de pensamiento político o no pueden dejar de reconocer la lucha de madres y abuelas por la restitución de sus hijos y nietos, o por lo menos, si no es su presencia física, es un lugar donde poder llorarlos y así cerrar algo no se cierra nunca, ¿no? Pero por lo menos darle al tema de la identidad un hecho, una trascendencia formal, ¿sí? Saber qué es lo que pasó. Eso es verdad y posteriormente justicia. Bueno, seguimos y ¿me haces un favor? Mirá, vení. Vení, por favor. Ya. Toma. Un PEM. Mirá, fíjate si no hay $580.000 por casualidad perdidos. ¿Sí? ¿No? No, me parece que ¿No hay? no llegan esos. ¿No llego? Acá no llegan esos pendrive. Ah, la pucha, qué lástima. Bueno, quiero decir, estimados, quiero decir que lo que declaró Adorni, sí, a mí no me defraudó. No me defraudó. ¿Sí? Es más, creo que lo que yo pensaba me quedé corto. A mí no me defraudó para nada, me quedé corto, porque, perdón con la expresión, yo pensaba que iba a salir con cualquier boludez, y en realidad salió con una tremenda pelotudez. ¿Sí? Por eso digo que no me defraudó. Yo esperaba una boludez y salió con una tremenda pelotudez. Por lo menos cumplió con mis expectativas. Buscó el mal menor. Buscó el mal menor diciendo que no, mintió al fisco, le mintió a la gente, le mintió al presidente. Le mintió al presidente, ¿no? No sé si le mintió al presidente. Porque acá, dicho esto, pensando que el presidente no sabía nada. Que dudo que el presidente no sabía nada, ¿no? Que esa plata la tenía, que la encontró, buscando un pendrive se encontró con... ¿Vos no te encontraste nunca 20 mangos en el pantalón? Cuando lo sacaste se lo ibas a dar a tu vieja para que lo lave. Sí. Pedro, te quiero preguntar. Pedro, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Estás esperando con ansiedad? Sí, estamos esperando con ansiedad a ver si viene algún pendrive, pero no. Manuelito. Sí. ¿Vos no te encontraste nunca en alguna campera que no estabas usando, que te lo pusiste al otro año y te encontraste 50 pesos? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué hay que ser mal pensado? 50 pesos y lavados. Y lavados. Ese es el lavado de dinero. Sí, ahora, ¿por qué hay que ser tan mal pensados y no entender que una persona puede tener perdidos en un pendrive $580.000? Y porque la gente siempre, nosotros pensamos mal, Y la gente es mala y comenta, ¿te das Es un cuenta? tipo buenísimo. Sí, un tipo Ahora va a buenísimo. venir, cuando venga León, el Papa, le va a dar la bendición también. Seguro que le va a dar la absolución, ¿no? A ver, con un poco de suerte. Pero no, yo lo que les decía es que a mí no me defraudó para nada, cumplió con mis expectativas, y mis expectativas eran que diga una boludez y dijo una tremenda pelotudez. Entonces, ahí superó mis expectativas. Pero creo que ya eligieron al menor. Bueno,
yo no declaré nada, defraudé al fisco, va bien, todo bien. El presidente Milei dijo que lo importante era decir que él no robó, mintió nada más. Pero los mentirosos en temas de dinero eran héroes. Quiero entender entonces, no quiero entender. Me parece entender o entiendo que Adorni es su héroe. Sí, es una forma de llamarlo. Sí, pero Hay que para ver su punto de vista. Que hay, si es un héroe o es un cajero. Es un cajero. El tema es justamente qué carpetas tiene, o por lo menos uno de los que te lleva a pensar, ¿qué sabrá Adorni? ¿Qué sabrá Adorni para que lo banquen tanto? Y ahí automáticamente uno va, caso Libra, caso Andis, el caso Remedios, y vaya a saber cuántos casos más que uno no conoce. Es así. El caso de los créditos, ¿no? Que los créditos de 350, 400, 450 millones, que puede decir, y bueno, es que son los funcionarios que hacen esos créditos y ellos confían en sí mismos, ¿no? Entonces sacan esos créditos. Claro, no se sabe ni cómo lo van a pagar. Lo de Adorni quedó muy lejos, lo de plata quedó, que ellos mismos saben que no se puede, no se puede justificar, que tampoco alcanza. Las preguntas de siempre. Si tiene esa plata, es decir, ¿estamos hablando de Pablo Roca? No. ¿Estamos hablando de, no sé, gente millonario que vos se te ocurra? No. Si vos me decís, Pablo Roca tenía en el P, se lo había olvidado, ahí lo había tirado y tenía $500.000, es un vuelto para Pablo Roca. Para Don Pérez Compunk, para tantos otros. Para un hombre que lo único que hacía era pedirle plata prestada a los amigos para que, o manguear para el café con leche, manguear para la sube, para el remis. Babi Checopar le compraba las medias, decía. ¿Cómo lo puteó Babi Checopar? Bueno. Sí, compré las medias. ¿Cómo lo puteó? Dice, un pelegrillo y la esposa. ¿Vale? Se lo podía haber ahorrado, decir la esposa con los dientes torcidos, ¿viste? Podía haber dicho, con el comedor no en buenas condiciones, por lo menos, ¿no? Pero bueno, Babi es así. Te guste o no te guste, Babi es así. Lo puteó. Ahora, tendrían que empezar a rendirle a los amigos también, Después vamos a volver. No solo al presidente, que un presidente le puede gustar o no, pero la figura presidencial habría que respetarla. Sí, el primero que no la respeta es el presidente. Lo sabemos bien. Pero los que están al lado, por lo menos, respeten la figura presidencial. No lo hagan quedar como un mentiroso, como un pelotudo al presidente. Por favor. Y no me gusta decir malas palabras, pero no caben otros. Bueno, vamos con el Gato Peters, ¿te parece? Después le metemos una tanda y ya estamos con Néstor Rivas. Bárbaro. Y ahí era el Garrotazo. El Garrotazo era un bar. Te imaginas con el nombre lo que sería el ambiente del boliche. Calle del medio del pueblo antes de llegar al club en Bunge, el Garrotazo. La leyenda decía que ahí le habían dado un tiro a uno, que se había salvado porque la vara le había pegado en la rastra, ¿viste? Esas rastras que usaban los gauchos, de moneda y plata, oro, alpaca. Puede ser, porque en las películas que hoy, ¿viste? Que se salva el sheriff porque le pegan la estrella, una estrellita de mierda que tiene así. Los gauchos tenían la panza llena de chapa, era más fácil que le pegaran. Y policía con más agallas que instrucción, porque había que lidiar con gente mala y el bolichero los tenía que tener bien. Pasaban de ronda, que era dar la vuelta a la noche, y
le servían una copa porque tenían que estar al tiro si lo llamaban, porque había algunos haciendo lío, tenían que venir. Y ya te digo, más agallas que instrucción. El Zapito Belén, el oficial, sí sabía leer. Los cabos eran el Varilla Quemada y el Pava Triste. Sirva una caña al peludo, decía, era grapa el tatú, pero pedían por la etiqueta, por el dibujito. Esos boliches, los ferreros en Irala, le decían los patitos, porque caminaban al boliche en fila, uno atrás del otro. Boliche, silencios largos y pocos temas de charla. Dice, ¿viste que el loco Román anoche mató un caballo? ¿Con qué? Con un rey, dice. En uno de los dos boliches que había en Roldán, Tolentino Gómez le decía al bolichero, ¿y qué es de la vida del finao, su hermano? ¿Quién le va a contestar? Y en ese mar de silencio flota a veces la mentira, el andaluz de Casares, que la creciente el 80 había borrado caminos, el agua tapó alambrado. Y él se las ingenió, a una bicicleta vieja le sacó las cubiertas y andaba en llanta por arriba el alambre. Y había una tranquera abierta, vos sabés que quedó la gorra flotando. En los boliches de campo tenías que tener cuidado, nunca sabías de a dónde ni cómo venía el bolazo. Decía el negro Luján que él tenía un loro que decía el Padre Nuestro. Y decía Juancho Torres que él tenía un mirlo en Córdoba que decía papá y mamá. Y decía el Tarta Carrillo que él tenía una lata que decía dulce de batata. Boliche de Cacharí, borrachos amanecidos. Se dormía el bolichero, le atrasaban el reloj. Amanecía en Cacharí y en el reloj de pared era la 1 menos cuarto. Pa' colmo 4, insoportable de pesado. Ninguna voluntad para irse, se desafiaron a un truco. Y eran 4. Y no era 30 seco, era partido revancha y bueno, chico a chico. Buenas y buenas, 11-11, che. El bolichero dormido, sentado en la banqueta, así apoyado en la barra, esperando que se echara la falta, una contraflor. ¡Ay! Por allá viene el bochinche al lado de la mesa y allá se arrimó el bolichero. Y era truco, quiero la 4, quiero. Y uno juega el 7 de oro. Y el otro juega una sota. Dice, 7 y 8, 15, escoba. Levantó y siguieron jugando a la escoba. 2 horas más, pero la... Restaurante y pizzería El Viejo Torino. Tradición y confort en una de las esquinas más emblemáticas de Mataderos. Allí, donde se juntan 7 esquinas y se hermanan 3 barrios, te espera desde siempre tu restaurante y pizzería icónica para seguir disfrutando con tu familia y amigos de tus comidas preferidas, sabrosas y abundantes a precios convenientes. Restaurante y pizzería El Viejo Torino, como ayer, como hoy y como lo será siempre, en la esquina de Alberdi y Escalada, El Viejo Torino. Copy Friends. Imprentas, cartelerías, gigantografía, centro de fotocopiado, artículos de publicidad, librería, impresión offset, digital, tipográfica, planograph, stamping, fotocopias blanco y negro, fotocopias láser full color, fotocopias de planos, bajadas DPC en láser y digital color y blanco y negro, plotters de corte y de impresión, duplicaciones en todos los colores, cartelería, Copy Friends, Juan Bautista Alberdi 5399, telefax 4682-8870, líneas rotativas, telefax 4682-8870, taller gráfico Alba Linios 1094, telefax 4635-6656, 4635-6656, email copyfriends@hotmail.com, www.copyfriends.com.ar. Ventas por mayor y menor de resmas de planos de obra, comercial, cartulinas, cartones, ilustración, autoadhesivos, sobres y más, mucho más. Copy Friends, imprenta, librería, cartelería, gigantografías,
centro de fotocopiados, artículos de publicidad y todo lo que se necesite, en Copy Friends. Avenida Juan Bautista Alberdi 5399, líneas rotativas 46828870. Y el taller gráfico, ahí nomás a la vuelta, en la misma esquina. Albariños 1094, 4635-6656. Copy Friends. ¿Crees que viajar es caro y difícil? Es porque no nos conoces. Somos Scandinavian, agencia de turismo, y tenemos para vos todos los destinos, nacionales, internacionales, los tradicionales, los exclusivos y los, digamos, exóticos. Ponemos el mundo del turismo al alcance de tus manos. Somos Scandinavian, agencia de turismo. Vení a conocernos y comenzá a disfrutar. Contanos qué lugares querés conocer y a partir de ese momento solo preocupate de armar tu equipaje. Del resto nos encargamos por vos. Scandinavian, agencia de turismo, 4371-6082, 4373-0454 o mandanos un mensaje a ventas@scandinavian.com.ar. Estamos en la zona de Congreso. Tu viaje soñado te espera y nosotros te esperamos para hacerlo realidad. Panadería y confitería Las Siete Esquinas. Más de 70 años junto a los vecinos con los mejores panificados y confituras de la zona. Masas, sándwiches, tortas y todo lo que necesitas para tus reuniones o el día a día de tu hogar. En la emblemática esquina de las avenidas Alberdi y Brix, punto de convergencia de calles, barrios y vecinos. Panadería y confitería Las Siete Esquinas, como siempre, junto a vos. Y con la polquita del trombón, estamos esperando a Néstor Gabriel Rivas, que ya está, pero no está en cámara todavía. Mientras tanto, le digo que hay gente que tiene ganas de ver a Adorni por ahí, por el Senado, ¿no? Presentaron senadores del justicialismo, presentaron un proyecto, según Infosiberia, de ahí le estamos levantando información, para que se presente en un plazo de 7 días, una vez que la Cámara, en pleno, que el plenario no apruebe esa resolución. También el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, obviamente, en representación de su bloque, exigió que Adorni que se presente su informe de gestión en la Cámara Alta. Así, en nota dirigida a Victoria Villarroel, que calculo que Victoria también va a querer tenerlo por ahí. El último informe, dice, recibido ha sido el 143 de fecha 26 de junio del 2025 por Guillermo Francos. Gente del PRO también. El diputado nacional Álvaro González del PRO pidió la renuncia de Manuel Adorni y consideró que la situación política del multipropietario es un problema del gobierno. El jefe del gabinete podría resolver esa situación renunciando. Y si el jefe de gabinete no quiere renunciar, por algún motivo, el presidente de la Nación le podría pedir la renuncia, que parecía ser que que tiene toda la confianza del mundo, dijo. Sí, yo no sé si es amor o el odio, o la desesperación que se tiene, no sé qué es lo que pasa, ¿no? Porque, mira como el Yenta era, ¿no? El Yenta, que se iban poniendo los bloquecitos. Y que si se caía por ahí, llegabas a un punto que si sacaban uno, caía el resto. Bueno, ya cayó José Luis Espar, que dejó
ahí, pero sí, creo que si cae el bloque que dice Adorni, uff, bueno. Mientras tanto, ¿qué pasa con el Jabo? Dice que volvió a respaldar en redes sociales a Manu, reposteando un mensaje denunciando operaciones contra el funcionario. Dice, nuestro presidente Milei, el tweet que retuiteó, nuestro presidente Milei, bancando a Adorni, va a salir fortalecido como pasó ya varias veces con las 1001 operaciones que lo hicieron. Me hago cargo de lo que digo, anótenlo, anótenlo. Lástima que no decía quién dijo eso. Anónimo. Me hago cargo de lo que dijo Anónimo. Y bueno, otro que se hacen cargo de lo que dice. Kicillof cuestionó el doble estándar con el que se analiza la situación patrimonial del jefe de gabinete. Dice, hay gente que es antiperonista, pero para los que son antiperonistas, si esto le pasa a un peronista dirían que debería estar preso, exactamente. Pero con este caso eso lo estamos viendo, que, dijo durante la presentación de obras en la localidad de Ramallo. Si ya estamos casi, vamos más allá, un segundo más, querido Gaby, un segundo más. Si miden con la misma vara o con el mismo juez, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que ella fue presa, ¿no? La metieron presa porque sin pruebas, solamente por una creencia, por un debería saberlo, con algo que tampoco era su responsabilidad. Si vamos con esa misma vara, bueno, Milei debería saber qué es lo que hace su jefe de gabinete o su vocero. Debería saberlo. Entonces, si cae si cae Adorni, debería caer Milei. Si por el tema Andis, no del 3%, cae Karina, y él tendría que saber en qué andaba la secretaria general de la presidencia. Y bonus track, su hermana. También tendría que caer. Tomando con esa vara, cualquier ilícito y tendría que llegar hasta el presidente. Los pasados y los futuros, ¿por qué no? Estamos ahí con Néstor. Néstor Gabriel Rivas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? No se escucha. Buen día. Ahora sí, buen día, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Me lo pasas a la derecha, por favor? Gracias, así nos queda mirando para acá. Estás a la izquierda de su pantalla, señora, como decía Emilio Aliño, ¿te acordás? Cuando transmitía los partidos de fútbol. Canal 11, década del 60. No, estás muteado, Gaby. Estás muteado. Muteado, perdón. No se te escucha. No A ver, ahí apareció un segundo. A ver. Gaby. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Pero podés correr? Ah, ahí estás, ahora sí, estás mejor. Ahí estás. Sin micrófono. Sin micrófono, mejor. Ahí está. Bueno, ¿cómo estás, Gaby? Sí, porque no debe estar andando bien. No. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Acá estábamos hablando de este chico Manuel Adorni. Y les estaba comentando que a mí, con lo que él dijo, no me defraudó. Quedé corto, porque yo pensaba que iba a decir una boludez y dijo una pelotudez extrema. Por eso no me defraudó. No, lo que pasa es que, qué sé yo, uno está acostumbrado a este tipo de cosas ya en Argentina. Están naturalizadas. Y no nos sorprende nada. No. No nos sorprende nada, digamos.
gobierno yo creo que igual su pistinismo, al macrismo, son pequeñas comparadas con las cosas que vimos en lo que serían los libertades. Nunca se había visto cosas de este calibre, ni el maltrato hacia opositores y periodismo, ni el maltrato al que no piensa igual como este. Sí. Yo creo que estos hicieron una grieta, como que tomaron la grieta que había y la recontra radicalizaron. Sí. Porque hoy, digamos, del otro lado están todos los que no piensan exactamente como ellos. Sí, ¿sabés que yo tenía entendido, por esto es un error, ¿no? Que en un país democrático el presidente tenía que ser el primer garante de que cualquier idea política, obviamente no estamos hablando del nazismo ni nada, ¿no? Tenga que ser respetada y tenga su derecho a voz y voto. Después, que tenía entendido que era el presidente el principal garante de la democracia y del pensamiento de los pensamientos democráticos en este caso. Pero parece que me equivoqué. Sí, igual nosotros somos un país bastante... Yo creo que el concepto de democracia también está desvalorado, sí, por la misma democracia. De 1983 a la fecha no tuvimos muy buenos resultados. Y los que tenemos determinada edad sabemos que hubo dos Argentinas. Un chico pero el 70%, el 75% digamos, de la sociedad actual nació después de 1976. Sí. O sea, muchos no llegaron ni a ver lo que era la vieja Argentina, o eran muy chiquitos y no tienen conciencia. Pero bueno, Mirá. Es un país muy peculiar, Raro. muy distinto a los demás, Sí. y con políticos muy particulares. Sí. ¿Hola? ¿Se nos congeló? A ver. Sí, ¿me escuchás? Ah, te escucho, sí. ¿Me escuchás? Te escucho, sí, sí. A Decías ver, que- aguardame un segundo. Sí, dale. Gaby, ¿vamos a un tema? ¿Te parece? A ver si... Bueno, vamos vamos a Sandro y Raúl Porchetto. Esta noche solo quiero tocar tu canción, que todos sepan que me muero por vos, que tengo ganas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. Pero yo me quedo bailando en la vereda, dando vueltas, saltando hasta las estrellas, acurrucándome al decir tu nombre, como si fuera el primer hombre que amó, que amó. Esta noche, sí, esta noche, esta noche, esta noche. Esta noche quiero tocar tu canción, que todos sepan que me muero por vos, que tengo ganas de gritar, que nada podrá ya parar este amor, este amor. Esta noche
fuera el primer hombre que amó, que amó. Esta noche, esta noche, esta noche, sí señor, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche. Bueno, ahí volvemos con Gabriel Rivas y Néstor Gabriel Rivas y vamos a hacer un pequeño comentario sobre... Gaby, hago un pequeño comentario sobre lo que vimos. ¿Me escuchás bien? Sí, ahí te escucho bien. ¿Estás todo bien? ¿Sí? Sí, Dale. No, cambié los auriculares. Vamos a ver si bueno, mejora. bueno. Dame un minutito que hago una aclaración sobre el tema que vimos, ¿sí? En el programa de Susana estábamos viendo Dale. a Raúl Porchetto y a Sandro cantando un tema clásico de Raúl Porchetto, Esta noche. Y bueno, Sandro reconocido como quizás uno de los primeros rockeros, ¿no? Por sus pares. Pero hay algo que contó Raúl Porchetto, se lo contó a Nisto Mestre en el programa Auto y Rock, algo así, que en el cual es un programa de Raúl Porchetto, de Nito Mestre, que va por el canal El Garage y también tiene obviamente su canal de YouTube. Que decía, bueno, cortamos un poquito antes, que cuando terminaron se fundieron en un largo abrazo. Pero ¿qué pasó? Sandro ya estaba con muy poco aire. Fíjense que, bueno, en un momento se va para el lado del piano. A él, en sus recitales últimos, tenía varios tubos de oxígeno, que le iban tirando oxígeno. Incluso usaba una flor, que en la flor también le tiraba oxígeno en el saco. Y ahí le dijo, sosteneme, porque habían empezado a tirar humo y lo había empezado a ahogar el humo a Sandro. Siguió cantando, se la bancó como pudo, siguió cantando, lo abrazó, lo sostuvo hasta cuando el humo se diluyó, salió de la situación y bueno, y después ahí pudieron seguir con la nota y con todo. Bueno, eso es lo que quería comentar. Ahí estamos. Gaby. Ahí estaba. ¿Cómo andás? Bien. El tema hoy era algo que veníamos prometiendo hace rato de tu faz de profesor de historia e historiador, ¿no? Y... ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Se congeló por lo que dije o se congeló solo? ¿No? Hola. Ah, mala señal, venimos con mala señal. No, creo que hay mala conexión. Ah, está bien. Digo, ¿se congeló por lo que dije? ¿Por ahí dije algo que no? ¿O se congeló la pantalla por mala conexión? Sí. Ahí está. No. Nos seguimos con No, mala... no. La señal de internet me parece que anda relativamente mal. Me parece que sí. A los días que se acercan. Sí. Por las dudas, digamos que ahora vamos a hablar de historia, ¿eh? No, si alguien está metiendo los dedos. No creo, pero bueno, nunca se sabe.
Nunca se sabe. Gaby, ¿Sale algo de lo que digo? sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Sí. No, que Sí. Ay, se nos cayó de bueno, que nuevo. la historia tiene mucho que ver con lo que es la Argentina hoy también, Sí, digamos. Bueno, va y viene. sí. A ver, ahora. A ver, espera un minutito, si es un tema que puedo solucionar, si no va a ser así de que se congele cada 2 minutos. Dame un Sí, segundo. Gaby, lo que vamos a hacer, mira, vamos a hacer una tanda y vamos a poner un temita más si es necesario. Y si no podemos con internet, vamos con una conversación, vamos con una telefónica y le ponemos una foto de él. ¿Te parece? Bueno, vamos ahí. Ahora, ya casi. Vendemos que muy bien nos hace eso. Lo más subversivo para el mundo de hoy, eso sí que es subversivo, es gritarle al mundo como va armado y como quieren que se arme, algo de paz, algo de paz, algo de paz. Te pide luz mi mente, te pide luz mi amor, te pido por favor en estos malos días. Estoy tan solo acá, perdido de verdad, como aquel loco rey detrás de las colinas. Algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz. Uy, vida, te pide luz mi mente, mi cuerpo va a estallar. Tu espíritu, Señor, espero cada día. Estoy tan solo acá, perdido de verdad, como aquel loco rey detrás de las colinas. Algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz. Uy, vida, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz. Uy, vida, algo de paz, algo de paz, algo de paz, algo de paz. Muy bien. Ahí estás. Gaby. Gaby. ¿Podemos? Gaby está. Vamos con ¿Qué pasa? radio y Estás escuchando mi audio.
Gabriel, no pasa nada. Escucho. Ah, ahí estás. Ahí, Escucho, ahora pero sí. viste, me parece que es muy mala la señal. Sí, me parece que sí. Pero me parece que es mala la señal. Sí, vamos a así como estamos. Si en caso de ¿Querés que hacer? se vuelva a desconectar, vamos con la tanda que nos quedan y hacemos comunicación telefónica. No hay problema. Bueno, no, decías que la historia... ¿Haz? Sí. No, Congeló de vuelta. se congeló de vuelta. Hacemos un intento más, a ver. Te digo, vos me decías que la historia... Bueno, ¿ahora me escuchás? Te escucho, sí, ¿Me sí. escuchás? Sí. Te escucho. Sí. No, que te decía que la historia tiene mucho que ver el pasado con el presente. Sí. Siempre, digamos, nacimos con una grieta. Ya el primer germen de nuestra identidad como país es el 25 de mayo. Sí. Y que es donde se forma Criollo, primera junta. Sí. Gaby, mira. Y ya ahí había dos sectores. Sí. Gaby, se nos está congelando de vuelta. Un sector que estaba más identificado Sí. con el presidente de la... Dale. Dale, Gaby. Sale muy vamos cortado. al plan B. Sí. Vamos al plan B. Te estoy llamando en un ratito al celu. Bueno, plan B, vamos a dar la tanda del programa, pasamos con la tanda de la radio y nos comunicamos. Gracias. Antena Pueblo Radio. La parrilla Los Cabritos es una cooperativa de trabajo ubicada en el barrio de Mataderos. Visítanos en Juan Bautista Alberdi 6161 o haz tu pedido al 4 68 63 063. También por WhatsApp al 11 67 97 40 74. Los Cabritos, la mejor carne argentina. Cuando aparece o se oculta el sol, estamos junto a vos acompañando cada momento con música. Antena Pueblo, tu radio. MCH, servicio técnico en refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración familiar, comercial, venta, instalación y mantenimiento. Comunicate al 15 27 90 97 90. MCH. Primavera, verano, otoño, invierno. Todas las estaciones en tu estación preferida. Antena Pueblo Radio. El Viejo Torino. Pizzería, restaurante, café, mesas al aire libre y espectáculos en vivo los fines de semana. Una tradición gastronómica en Mataderos. Escalada esquina Alberdi. 4682-3333. Me estoy viniendo viejo, no sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Disfruta tu día a pleno. Del sonido nos encargamos nosotros. Cada vez que tomas una decisión en tu vida, cambias tu futuro. Yara, Instituto Argentino de Refrigeración y Aire Acondicionado. Decidite y cambia vos también. Yara, Larrañaga 669, Ciudad de Buenos Aires. Sucursales en Moreno, San Martín, San Miguel, Escobar, Salto, Remedios de Escalada. Llama e inscribite vos también.
4635-7979. Y seguimos en Martes a la 10, estamos con vos. Y bueno, ahora sí, Gaby, ¿estás ahí? Sí, mucha tecnología, pero viste, difícil. Mucha tecnología, pero mejor volver con el carburador. No, sí. Hay que volver a lo analógico, lo viejo siempre funciona. Exactamente, lo viejo siempre funciona, diría Ricardo Darín. No, no era Ricardo Darín, era No, era el otro personaje. el otro personaje, sí. Bueno, acá estamos. Nos estábamos viendo que un poquito de la selección que está en Kansas City, digo, deben estar, tal vez estén entrenando en la Ponderosa. Ah, la Ponderosa era la de Ringo. La de los Cartwrights. Ah, no, yo pensé que lo decías por lo de Ringo, porque ¿te acordás que Ringo Sí, estuvo por esa zona? estuvo por... No sé si Kansas o en qué estado era, No, no me acuerdo. No, él estaba ¿dónde es la meca del juego? En Las Vegas, en Las Vegas. ¿En Las Vegas? ¿En Las Vegas era donde estaba El rancho. digamos, lo que sería el manager de él? Sí, creo que estaba ligado a la mafia. Estaba ligado a la mafia, sí. Joe Comfort. Joe Comfort. Sí. Y Sally era la mujer, ¿no? Era la esposa. Era la esposa, Exacto, sí. que parece que hubo problemas ahí. O por lo menos eso es lo que Ringo querían. hizo algo que no debería hacer. Aparentemente sí, o por lo menos eso es lo que dijeron. Sí, me acuerdo que se decía eso. Sí, es lo que habían dicho. Claro, la Ponderosa, otra cosa que viejo está. Que viejo se cayó, ahí van los Cartwrights. Sí, que sabían, medio estado era de ellos. Y sí, más o menos, viste que se... termina, ahí donde termina, viste, allá la línea del horizonte, sí, un poco más allá. Un poco más allá, vos seguí 2 días más con el caballo después de la línea del horizonte. Viste que era terrible. que... Estamos hablando de lo de historia que me habías preguntado. Yo te estaba diciendo que nacimos un poco como funcionamos después. Sí. Siempre hubo una grieta. El primer gobierno que es en el germen de lo que va a ser la República Argentina, que es la primera junta después del 25 de mayo, sí. O sea, ahí tenías dos sectores bien delimitados, que eran el sector más ligado, más conservador, se podría decir, ligado a Saavedra, que era el presidente de la Junta, y otro sector más liberal, que el liberalismo en esa época vendría a ser la corriente más progresista que había, sí. Ligado a Mariano Moreno. Sí. Y mismo, digamos, si vos ves la historia desde 1810, cómo siguió hasta la actualidad, y siempre hubo un enfrentamiento interno bien polarizado de grieta. Siempre hubo, digamos, nunca pudimos resolver nuestras cuestiones como si se resolvió en otros países, como se resolvió en Brasil, mismo como se resolvió en Estados Unidos. En Estados Unidos ese enfrentamiento interno que había se resolvió muy cruentamente en la década del 60 del siglo XIX, que fue la guerra civil, sí. de norteños contra sureños. Pero en la Argentina nunca lo logramos, digamos, resolver, y siempre quedó una grieta vigente que los políticos en la actualidad la utilizan para provecho propio. La utilizó lo que sería el kirchnerismo, la utilizó el macrismo, y ahora lo está utilizando lo que serían los libertarios. Sí. Utilizan la grieta para polarizar el país y atemorizar. Si pierdo yo, viene el otro, como si el otro fuera el demonio y yo fuera Dios. Digamos, cuando gobierna el kirchnerismo, Dios es el kirchnerismo y el que sea opositor es el demonio. Cuando gobierna Macri, Dios es el PRO y el demonio sería el kirchnerismo. Sí. Lo mismo ahora. Sí, y si no... Estos igual van mucho más allá, porque estos, digamos, del lado de los demonios, ponen a todos, a tipos
digamos, estos tipos están enfrentados con mucha gente que es anti-kirchnerista. Y porque no es que la grieta del gobierno es libertarios contra kirchneristas. Estos tipos odian al 95% de los periodistas, y de ese 95%, ese 50% de periodistas que es anti-kirchnerista, no es kirchnerista, qué sé yo. Los personajes que hay en La Nación Más no son kirchneristas. No, para La nada. mayoría de los personajes que hay en TN o en América TV no son kirchneristas. Sin embargo, los ponen del lado, no sé si del kirchnerismo, pero sí del lado del demonio. Y todo el que Son el que Son osa los que nos quieren derrocar. sí, todo el que osa decir algo que no le gusta es el demonio, Sí, es está del un otro ensobrado. lado. Pero eso es utilizar la grieta. Sí, sí. En forma política, lo hacen. Pero en los momentos del surgimiento de la patria, había una grieta, que eran proyectos distintos. Digamos, el proyecto conservador estaba más ligado a los intereses, si querés, españoles. El gobierno, el proyecto más liberal estaba vinculado a sectores más nacionalistas y hasta liberales también. Pero vos vas viendo cómo en 3 fechas patrias siempre se dio esa situación. El 25 de mayo, el 20 de junio, que es el que tenemos próximo, y el 9 de julio. En el 20 de junio también estaban los sectores de Buenos Aires que se horrorizaron cuando Belgrano crea la bandera. Sí. ¿Por qué? Porque eran sectores que planteaban que todavía, que en algo sí tenían razón, porque todavía seguíamos siendo colonia española, no nos habíamos independizado. Y ellos planteaban que no podíamos tener algo que nos identificara como nación, una bandera. Muy contradictorio, porque de esa misma época ya se acuñaban monedas, el escudo, el himno, pero no la bandera. Seguían con la vieja máscara de Fernando VII. Sí. Y el 9 de julio también, digamos, no fue fácil declarar la independencia. Y había muchos proyectos en pugna de qué tipo de gobierno tenía que haber en el país una vez que se declarara la independencia. Porque nosotros declaramos la independencia, pero nunca nos formamos como país. Recién en 1853 vamos a tener una constitución nacional. Y tampoco iba a estar todo el país aceptando esa constitución nacional, porque en 1853 no nace la Argentina con la constitución tampoco, porque se forman 2 países. El Estado de Buenos Aires, que no reconoce a la constitución nacional, y la Confederación Argentina, que sí reconoce a la constitución nacional. Tuvimos 2 estados hasta que Urquiza y Mitre logran un acuerdo y bueno, surge la República Argentina. Sí, la primera constitución fue 37 años después de que se declaró la independencia. Exacto, hubo un intento que fue el de Rivadavia de hacer una constitución, pero también otro personaje, por lo que hablábamos el otro día de personajes buenos y malos en la historia argentina. Sí. Rivadavia es un tipo que en este momento en la Casa Rosada el sillón presidencial se llama el sillón de Rivadavia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Rivadavia nunca fue presidente. A lo sumo fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque ninguna provincia lo reconoció. No existía la Argentina como país. No, pero para colmo, ni siquiera existía la figura que, digamos, dirigiera todo lo que serían las Provincias Unidas del Río de la Plata. Rivadavia lo quiso hacer, quiso quedar como, digamos, como un presidente de las Provincias Unidas, pero ninguna provincia lo reconoció,
ni ninguna provincia votó la constitución que él quiso sancionar. Sí. O sea, es un presidente nada más de autopercibido presidente. Como ahora se estila. Claro, Dice, yo ¿cómo me autopercibo presidente? decía Rivadavia. Sí. Así surgimos, bueno, surge porque, no vamos a explicar porque no lo pudimos pasar, en el que, viste que yo te había mandado un videito, no se pudo pasar, no se pudo levantar. El de los 10 personajes. Sí, sí, los personajes que daban como traidores a la patria, los principales 5. Hay traidores, me parece que, qué sé yo, decir que Liniers fue un traidor a la patria, no, me parece que está mal. Porque, primero, Liniers tiene un logro que es importantísimo, que fue el que organizó en las invasiones inglesas la resistencia y la recuperación de lo que es el Río de la Plata y derrotó a los ingleses. Sí, es algo muy, muy importante, porque una derrota ahí hubiera significado que nosotros nos hubiéramos convertido en colonia inglesa. Colonia inglesa, sí. Y después de eso, él fue el único virrey en el Río de la Plata que fue no elegido por las autoridades de la metrópolis española, sea el rey o las juntas, porque ya no, el rey ya había caído en manos de Napoleón, y gobernaba las juntas que estaban en España, sino que fue elegido por los mismos ciudadanos de Buenos Aires. O sea, un tipo muy representativo. Pero el tipo ni siquiera era español, el tipo era un ciudadano francés que trabajaba, digamos, para la corona española. Y cuando se produce la Revolución de Mayo, el tipo no es que traiciona, porque nunca estuvo en el bando, digamos, criollo pro-revolucionario. Sigue fiel a lo que él defendía, digamos, que era la corona española. Y provoca un levantamiento en Córdoba y es fusilado. Que me parece bien que se haya tomado esa medida, porque bueno, estaba naciendo un proceso revolucionario, pero eso no significaba que Liniers fuera traidor, porque él fue consecuente hasta que lo fusilaron. Claro, hasta la última. Por eso, viste, de ese videíto, yo te decía que pongan como el máximo traidor a Liniers, me parecía ridículo. Y que en ese video no estuviera Rivadavia, que sí hizo cosas, digamos, para los intereses de lo que en ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, muy perjudiciales, como, digamos, tomar el empréstito Baring Brothers, que va a ser la primera deuda externa que tenga la Argentina. Que lo terminamos de pagar no hace mucho, ¿no? En el siglo XX se pagó. Sí. Pero bueno, se pagó, como todas nuestras deudas, se pagó muchas veces. Sí, los ingleses, también. si tienen algo, son muy buenos cobradores, saben cómo cobrar las cosas. Sí. Santiago No, decía... Sí, decime. No, Santiago de Liniers, que él desembarcó desde Uruguay en lo que hoy es el municipio del Tigre, que se llamaba de otra forma antes. Eso para la Reconquista. Para la Reconquista. Se llamaba de otra forma ese municipio. Cualquier duda, quien quiera saberlo, ahí vayan al frente del Museo de la Reconquista, que ahí está un mural muy lindo, un cartel muy lindo, que ahí explica todo. No vamos a decir cómo, porque se van a empezar a reír, pero se llamaba de otra forma ese municipio. Decilo. No puedo decirlo, que era el municipio de Las Conchas. Decilo. Bueno, pero a pedido tuyo, era el municipio de Las Conchas, así se conoce el municipio del Tigre. En el español hay muchas palabras que nosotros tenemos como con un significado distinto y son palabras normales escucharlas en países de habla castellana. Sí, en México, por ejemplo, tenemos a Facundo Picó. Si él va a Facundo Pico, ahí le van a decir, no, che, acá malas palabras no. Bueno, en Chile es igual, esa palabra en Chile tiene otro significado. Sí, tiene otro significado. Bueno, perdona que te interrumpí con esto. No, para nada. Sí. Para nada. Bueno, y todo fue así, digamos. El tema es que también
se reivindica en el presente muchas veces muchas cosas o muchos personajes que están más vinculados a los intereses de los que lo reivindican. Pero, digamos, Rivadavia me parece que no es un personaje para reivindicar, No, sino todo lo contrario. y vos Pero fíjate, nosotros le dimos uno de los títulos más grandes. El sillón presidencial es el sillón de Rivadavia. y la calle más grande de acá de la más larga capital, del la más mundo larga, es Rivadavia. es Rivadavia, sí. Sí, Una radio, sí. que era en su momento la más importante, también era Radio Rivadavia. Y después otro personaje que, viste, prácticamente fueron ocultados y otros que no se les puso la verdadera gallardía que tuvieron. Digamos, Castelli fue uno de los impulsores más grandes de la revolución en toda la primera etapa de posterior a la Revolución de Mayo. Sin embargo, Castelli no es un personaje muy reivindicado en la historia argentina. Tiene apenitas una calle en Once. No, sí, ahí nomás. Después tenés personajes que fueron fundamentales: Sí. Belgrano, Mariano Moreno, San Martín, qué sé yo. De Belgrano, decir que su máximo logro fue La bandera. claro, es el logro más chiquito que tuvo Belgrano. Belgrano fue un gran impulsor de reformas liberales. Te vuelvo a decir, el liberalismo en ese momento era lo más progresivo que había. Estamos hablando de hace más de 200 años. Sí. Y además de que el país tiene frontera norte gracias a Belgrano, porque si bien en la campaña al Alto Perú se perdió lo que hoy es la provincia de Potosí, todo el sur boliviano, Sí. si Belgrano no hubiera tenido su actuación militar, Salta y Jujuy posiblemente las hubiera perdido en manos del virreinato del Perú. Sí, Y incluso... eso fue un logro de Belgrano, que Belgrano era un tipo que era un abogado, no era un militar de carrera como San Martín. Y cuando comenzó la Revolución de Mayo, se calzó el uniforme militar, se calzó el sable y fue a hacer algo para lo que no se había preparado en su vida. Y lo tuvo que salir a hacer porque lo necesitaba la patria. No, y tuvo derrotas, pero también tuvo esa victoria que fue fundamental para lo que es el territorio argentino hoy. Sí. Bueno, ahora ya que estamos en fecha también de Martín Miguel de Güemes, que se reivindicó también. desde no hace muchos años, hasta aparte. Sí, bueno, porque Güemes también estaba dentro de ese problema que se creó. Digamos, uno de los grandes enfrentamientos que viene después de que se consolida la independencia y la guerra contra los españoles, Sí. surgen dos proyectos. Un proyecto que es el más ligado a los sectores de Rivadavia, que es los sectores comerciales y financieros del puerto de Buenos Aires, Sí. y el otro proyecto que es el más ligado a la tierra, los terratenientes de la provincia de Buenos Aires y los terratenientes del interior. Digamos, todos los caudillos eran terratenientes. Sí. Sí. Eran todos dueños de grandes cantidades de tierra. Rosas, Urquiza, Quiroga, López. Y había dos proyectos en pugna. Los comerciantes de Buenos Aires querían concentrar el poder político desde Buenos Aires y los terratenientes querían, digamos, como más poder para el interior. Y también no había discusiones de cómo organizar el país, que eso vendría a ser lo que se va después de conocer como el enfrentamiento de unitarios y federales. Que con otros nombres sigue hasta ahora. Sí, pero también con miles de tradiciones entre ellos, porque si vos ves cómo es el desenlace de la caída de Rosas, la caída de Rosas no es por una derrota de los unitarios a los federales, que
Rosas sería el caudillo, digamos, que lideraba a los federales, Sí, sino que lo traiciona el segundo caudillo federal más importante, que es Urquiza, sí, porque Rosas cae derrotado por Urquiza, que se alía con los unitarios y con los británicos, que le ofrecen tropas brasileñas. En la batalla de Caseros participan tropas argentinas armadas por los ingleses y participan tropas brasileñas para derrotar a lo que sería el sector de Rosas en la batalla de Caseros. sí, Y siempre siguió esa lucha, porque una vez que terminó el problema con Caseros, no es que se solucionó, sino que ahí siguió y cobró fuerza de vuelta en lo que sería Buenos Aires contra el interior. Por eso hasta 1862 no surge la República Argentina. Y eso se va a zanjar recién en 1880, cuando Roca federaliza la ciudad de Buenos Aires, o sea, se la quita a la provincia de Buenos Aires, funda la ciudad de La Plata y que la ciudad de La Plata sea capital de la provincia sí. y en la ciudad de Buenos Aires territorio federal, Federal. capital de la Argentina. Recién ahí podemos decir que se zanja el viejo enfrentamiento que había entre el campo y la ciudad de Buenos Aires, o entre federales y unitarios, como quiera llamarlo. Sí, hay que destacar también, ¿no? Que así dicen, y creo que es cierto, que si la capital federal cambia, deja de estar en la ciudad autónoma de Buenos Aires para pasar a estar en otra ciudad, la ciudad autónoma de Buenos Aires, los terrenos, la ciudad tendría que volver a la provincia de Buenos Aires. No, porque ya en el 94 se declaró autónoma la ciudad de Buenos Aires, ya no es más Ah, ya distrito no, federal. ya está, ya. Ya es una, digamos, ya tiene una entelequia, ya se convirtió como en una provincia nueva la ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno. Eso no pasaría ahora. No hay devolución entonces. No, lo que sí se discutiría qué pasaría con los terrenos nacionales. Hay muchos terrenos en la ciudad de Buenos Aires que no pertenecen a la ciudad, sino que pertenecen a la nación. La Casa Rosada, el Congreso, los palacios de justicia nacionales, todos esos inmuebles y terrenos son de la nación, no son de la ciudad. Sí, eso ya. Bueno, pero igual no creo que pase, ¿no? Esto, ¿no? Ojalá, mira, yo siempre fui muy crítico de Alfonsín, y soy crítico de Alfonsín. Sí. Pero la verdad que la idea de mudar la capital creo que fue la única idea brillante que tuvo. Pero en ese caso, ahí sí, la ciudad tenía que haber pasado a la provincia. No, pero sí, o también se podía haber, como alternativa, se podía haber declarado a la ciudad de Buenos Aires como un territorio autónomo y creado una nueva provincia, como se hizo en el 94. Sí, o más o menos como la banda oriental. No, la banda oriental, la banda oriental es otro de los Otra núcleos de tradición. Rivadavia. Sí. Uruguay existe gracias a Rivadavia. Nosotros, durante la década del 20, tuvimos un conflicto con Brasil, que es la guerra con Brasil, y del cual las Provincias Unidas salen victoriosos, Sí. y la disputa era la banda oriental, que era un territorio que le pertenecía al Río de la Plata. Sin embargo, cuando se va a firmar la paz raro, porque Sí. salió victorioso Argentina, y la paz se va a firmar a Río de Janeiro, donde habían perdido. Y en Río de Janeiro, los diplomáticos ingleses se imponen y dicen que Uruguay se crea como un territorio autónomo. Los ingleses no querían que la banda oriental pertenezca al Brasil ni al Río de la Plata para ellos poder utilizar como entrada de sus mercaderías. Sí. Y bueno, y el representante argentino, García, que lo había mandado Rivadavia, firma eso.
y perdimos la banda oriental. El sillón de Rivadavia tendría que estar en Uruguay. El sillón del Rivadavia tendría que estar en la isla Martín García. Sí, con Rivadavia adentro, arriba. Claro, claro. Pero bueno, son cosas de la historia. Y aparte porque mismo los políticos y los historiadores del siglo XIX, una de las cosas que tenían que fundar era un sentimiento nacional, porque nosotros no éramos un país, el país había que fundarlo, que crearlo. Sí. Y aparte pensá que nosotros, después de la creación de la República Argentina, con la presidencia de Mitre, fuimos atrayendo pero miles y miles y miles de inmigrantes. Buenos Aires, a principios del siglo XX, en el 1900, tenía más personas que habían nacido fuera del territorio americano, ni te hablo del territorio argentino, del territorio americano, que de territorio americano. Era un país de inmigrantes españoles, italianos, alemanes, irlandeses, sí, portugueses, que encima muchos de ellos hablando en sus idiomas o dialectos. Y bueno, y había que crear una identidad argentina que no había. Por eso también eso de sobredimensionar el trabajo de los héroes de la patria, pues tanto San Martín, Belgrano, Moreno, no eran dioses, eran seres humanos y tenían millones de virtudes, pero tenían defectos como tienen todos los seres humanos. Sí, sí. Otro gran olvidado fue Hipólito Bullard, el loco Bullard. Sí, sí, sí. Así que, el pirata. El pirata, sí, era corsario en realidad, pero... Dicen que es el primero en haber sido dueño de California. Bueno, sí, vos lo sabés muy bien, ¿no? Muchas banderas, varias banderas de Centroamérica y arriba tienen los colores argentinos justamente por Bullard, que él iba bajando, sí. Conquistaba y bueno, Bullard hablaba muy mal el castellano, pero puteaba muy bien en distintos idiomas. Sí. Sí, bueno, tuvimos muchos personajes así. El almirante Brown también. El loco Brown también. Otro que tampoco era criollo, sin embargo, se puso la batalla naval, se la puso al hombro. Sí, dicen que realmente nunca fue Guillermo, siempre fue Williams. Sí, lo que pasa es que, bueno, había que americanizarlo. Sí, había que americanizarlo y bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, son héroes que no se tienen. Bueno, varios de los primeros marinos, no oficiales, marinos criollos, estuvieron bajo las órdenes de tanto de Brown como de Bullard. Es que esa era la única marina que teníamos. Nosotros no teníamos marina. No. ¿Sabes que es muy interesante ver cómo se fue transformando? ¿Por qué pasó de ser una marina de río? Porque era lo que ellos pensaban que lo que había que defender el estuario del Río de la Plata, a ser una marina de mar cuando vino el conflicto con Chile, que ahí tuvieron que empezar a comprar buques de mar. Sí. Aparte, digamos, la conformación de otros países en América lo que va a crear es la conformación de ejércitos permanentes profesionales. Sí. La Argentina, digamos, lo va a hacer a partir de la guerra con el Paraguay, que es otra de las cosas lamentables de la historia que la hicimos nosotros. Sí. Nosotros junto con Uruguay, el Imperio de Brasil y auspiciado por Inglaterra. Como de costumbre. En la guerra del Paraguay, los ejércitos argentinos, brasileños y uruguayos
luchaban con sables y cañones que decían Made in England. Sí. Y los paraguayos luchaban con sables y cañones que decían industria paraguaya. Y ahí tenés el motivo de por qué motivo fue la guerra. Inglaterra estaba tratando y introduciendo la red de ferrocarriles, exportaba ferrocarriles a América Latina, y Paraguay, que tenía una industria de acero, la única industria que había en América, le propone a Brasil y a Argentina crear un consorcio internacional para que los ferrocarriles que se instalen en América sean de ese consorcio, sean instalados por esa empresa tripartita y no por Inglaterra. Cuando Inglaterra se entera de eso, dice, me van a escupir el asado, y provoca la guerra de la Triple Alianza, que fue terminal para Paraguay. Paraguay, de ser la potencia de América del Sur, terminó siendo devastada. 6 de cada 10 hombres murieron en esa guerra. Sí, y no se recuperó, todavía no está pero recuperada. aparte le quitamos territorio. Formosa, Misiones, parte de Chaco, parte de Corrientes, eran de terrenos que pertenecían a Paraguay. Y todo lo que es el oeste brasileño se lo quitó Brasil a Paraguay. El único que no le pudo quitar tierras a Paraguay fue Uruguay, porque no tenía frontera en común. No tenía límites eso. Pero Argentina y Brasil le quitaron muchas tierras. Y Brasil, tuvo un desarrollo después muy distinto al argentino, porque Brasil pudo resolver sus problemas internos. Sí. Nosotros todavía no los pudimos resolver. Sí, la guerra contra el Paraguay fue tal vez la gran mancha de la Argentina a nivel internacional, por lo menos. Y sí, en lo que es el conflicto bélico, sí. Después tuvimos manchitas. Sí. Como en la guerra que nosotros le vendíamos armas, en la guerra de Perú con Ecuador. Sí. Que vendíamos armas en forma ilegal. Lo que todavía no se resolvió, lo que fue a Bolivia en el gobierno de Mauricio Macri. Sí, muchísimas cosas, pero nosotros ahí hay una afrenta, porque Perú fue el país que más nos ayudó en Malvinas. Exactamente. Y lo traicionamos mal. Lo traicionó mal en momentos en el gobierno de Menem. Exacto. Sí. Bueno, Gaby, seguimos en cualquier momento, ¿te parece? Hablando Dale. de historia y hablando. Las fechas patrias argentinas son lindas porque te permiten relacionar muchas cosas de la actualidad o de un pasado cercano. Bueno, porque nosotros lamentablemente todavía no pudimos resolver el problema de vivir dentro de un país en dos países. O sea, sí. Es como que no conseguimos tener un proyecto común. Hubo un momento en que sí, porque si vos mirás la historia de Argentina entre 1880 y 1930, digamos, ahí hubo cambios de gobierno y siguieron el mismo proyecto. Y después, entre 1930 y 1976, donde cambió, se fue el modelo agroexportador y vino un modelo de sustitución de importaciones, sí. Cambiaban los gobiernos, y gobiernos con perfiles muy distintos, porque eran cambios después del golpe de Estado. A Perón lo destituye un golpe de Estado, a Ilía lo destituye un golpe de Estado. Sí. Sin embargo, se sostenía una misma forma de organización económica. Pero bueno, después del 76 eso se rompió y bueno, así estamos hoy. Enrique Pinti decía que Dios no lo castigaba porque no los entendía. Sí, otros dicen que Dios no nos da mucha bolilla y nos pone muchos palos porque somos tan ricos que si nos diera una ayuda estaríamos dominando el mundo.
Sí, sí, la verdad es eso. Argentina tiene una riqueza natural y sobre todo de capital humano muy importante, que lamentablemente el capital humano se ha ido deteriorando los últimos 50 años, después del 76. Pero sigue teniendo igual un capital humano brillante, porque los científicos, ingenieros y médicos argentinos trabajan en cualquier lugar del mundo y a la par de cualquier ingeniero, médico o científico formado en cualquier universidad del mundo. Nuestras universidades han sido formadores de primera calidad. Premios Nobel. Tanto la Universidad de Buenos Aires como el resto de las universidades del interior. Sí. Lamentablemente las políticas que tuvieron las universidades de financiamiento hacen que también estén en crisis y en caída, pero no por un problema de las universidades, sino por un problema de la falta de interés de los gobiernos nacionales hacia la educación y la ciencia y la tecnología. Sí, hacia poder mantener lo que supimos conseguir, ¿no? Premios Nobel, bueno, reconocimientos, un Favaloro, que nunca fue un premio Nobel, pero fue el inventor del bypass y una persona extraordinaria. Bueno, tanto en la parte profesional, humana, bueno, como en lo que fue su ciencia, como como otros. Pero aparte, algo más reciente, en el último viaje espacial que organizó Estados Unidos, dentro de la nave, fue lanzado un satélite argentino. Sí. Y, o sea, y eso que estamos en un momento donde no se le da el menor interés a la ciencia y la tecnología. Sin embargo, tenemos científicos que hacen milagros y logran tener una tecnología que comparable a la que puede tener cualquier país avanzado del planeta. Exactamente. Y esperemos que no quede destruido eso, ¿no? Porque en parte depende de nosotros también. Depende de nosotros. O sea, como a veces siempre digo, ¿no? En un país donde la justicia es seria, que venga un candidato y o ya presidente, diga yo soy el topo que viene a destruir el Estado por dentro, y esa justicia lo agarre y dice, vení para acá, que estás diciendo vos que querés destruir, y acá lo votan. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero la justicia también es muy jodida en la Argentina, porque en realidad es una casta la justicia. No, por eso te dice una justicia seria. Trata de una forma a los presidentes cuando son presidentes y después no, los tratan en forma distinta. Pero en general ellos siempre su único objetivo es perdurar con sus privilegios, porque tienen miles de privilegios en la justicia, pero todo eso es, digamos, también avalado por la política. Sí. La política son los representantes de la sociedad. Y lo que pasa es que la gente es la misma, sí. Y los representantes de la sociedad exactamente no nacieron de huevos, nacieron de la sociedad. Nosotros, pero pensá algo, nosotros nos golpeamos el pecho diciendo que la dictadura. Y todavía en la Argentina hay, rigen más de 400 leyes que fueron sancionadas durante la dictadura. Sí. O sea, ¿cómo puede ser que en 50 años ningún gobierno democrático dijo todo lo que fue sancionado entre el 76 y el 83 es derogado solamente porque no había una institución vigente, democrática, como un congreso para sancionar las leyes? Y después sancionar las leyes que las reemplazan. Pero no, nadie lo hizo. Bueno, hoy la ley de entidades financieras que rigen la Argentina es la entidad que hizo Martínez de Oz en 1977. Sí. Vos fijate que sin ahondar tanto, hasta no hace muchos años, en Flores estaba la Plaza Aramburu. Un personaje más siniestro de Aramburu. Muchas cosas. Sí. La calle Ramón Falcón. También, sí. O sea, y ahí sigue. Hay cosas que uno puede decir, yo puedo reivindicar o no a Roca, pero Roca fue un presidente, más allá de que
uno puede estar a favor o en contra de la campaña del desierto, lo que sea, que hizo muchísimas cosas aparte de la campaña del desierto. Sí. Pero no podés homenajear a Videla poniendo una calle. No podés homenajear a un dictador como Aramburu poniendo una calle, o Onganía, o Rojas, o el que vos quieras, porque fueron dictadores. Sí, se mancharon las manos con sangre de Claro, sus compatriotas. o poner el nombre de Ramón Falcón, que fue un jefe de policía que reprimió a troche y moche a principios del siglo XX a una calle como homenaje. No. De Bueno, última, si querés homenajear a un policía para ponerle una calle, ponerle el nombre Pirker, que por lo menos era de lo mejorcito que tuvimos como jefe de como policía. jefe de policía, sí. Dentro de todo, sí, ahí lo tenés. Pero Bueno, ahí tienen la escuela. No pongas a un asesino en una calle importante, porque es la paralela a Rivadavia. Bueno. Van de la mano. Y que Dios los cría y la ciudad los junta. O quizás lo pusieron como guardaespaldas. Sí, puede ser. Puede ser. Ponerlo al lado para que sea guardaespaldas. Puede ser. Ahí estaba reclamando Ramón Falcón que cruzando General Paz se siga llamando Ramón Falcón. Claro. Bueno. Gaby, mira, tenemos el 9 de julio próximo. ¿Qué te parece si ahí alrededor... Dale. ¿Seguimos? Dale. Esperemos que tener mejor señal. Mejor señal. Dale, te mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Otro grande para vos. Abrazo, hasta luego. Chau. Néstor Gabriel Rivas en su faz de historiador. Bueno, ya nos estamos por retirando, ¿no? Che, hay mundial hoy. No, ya empezó. Se juega, hay resultados realmente sorprendentes, pero bueno, ahí están. Ya cada uno, hay muchos prodes que se están haciendo. Compañeros de trabajo también ahí, Mercado Libre. En Antena Pueblo hay uno muy importante donde nadie gana, solamente uno pierde. Y ese tiene que pagar la pizza. Está bien, algo muy singular, muy singular. Sí, es singular. Colapinto se había terminado octavo, lo dejaron décimo por un crimen que no cometió. O que también cometieron otros, por ejemplo, este chico Hamilton, que ganó después de muchos años el séptuple CEP 7, campeón del séptuple campeón del mundo. Realmente buenísimo. Los campeones siguen manteniendo y siguen sabiendo cómo se maneja cuando tienen un auto que sí se los permite. Por ahí lo reclama. También había reclamado su escudería el tercer puesto que había perdido Gasly y se lo retribuyeron. Por ahí quien dice se lo retribuyen. También lo pasaron en la primera vuelta por afuera y viva la joda. Vuelve a correr en 2 semanas. Buen desempeño también tuvo Nico Barrone. En el sprint salió décimo, pero no pudo tener puntos porque era hasta octavo. Después tuvo problemas. En carrera iba sexto, hasta las últimas vueltas que las gomas se le degradaron demasiado y quedó 13º. Matías Calnaghi había sido 9º, también en el sprint, había quedado también a un puesto de sumar puntos, y en carrera fue 18º. En un par de meses, de un par de semanas vuelven a correr. Hoy todos con Argentina. Y bueno, seguimos viendo, en una semana nos estamos viendo. Gracias Facundo Picó, gracias Pedro Chedrés. Será hasta la próxima. Chau.